¿Qué tal, amigos? Les habla Ricardo Belmont. Hoy día 9 de septiembre. No sé por dónde empezar. Estoy todavía con este tema de que los canales de televisión del mundo invaden la noticia con el fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel II, quien falleció pues ayer, como todos sabemos. Y ahora hereda el trono Carlos III, ¿no? No sé, no soy no estoy muy informado sobre este tema de las monarquías, de las, no sé, las oligarquías, ¿no? Las autocracias. Me hacen ruido de alguna manera, porque hay gente que admira la monarquía, especialmente la monarquía inglesa, que es la más sólida, digamos, en términos políticos. La reina fue intocable, muy querida además. En el Reino Unido, muy querida, no así en la Argentina, obviamente. La reina estuvo 70 años en el poder. Si imagínense ustedes, una persona de mi edad, desde el primer día que nació, hablaban de esta reina. Es parte de la vida de uno, ¿no? Entonces, esta reina ha sido una reina dura, pero muy política. Ha visto pasar a los primeros ministros. Fue la que reconquistó las Malvinas en esta guerra muy triste para nuestro hermano país, Argentina. Dejó heridas muy difíciles de sanar. En Argentina hay gente que festeja el fallecimiento de la reina. No son muchos, pero son bastantes. No son muchos, pero son bastantes. La reina de Inglaterra murió ayer a las 4:30 de la tarde, hora de Inglaterra. Y asumió inmediatamente el primogénito, Carlos, el famoso Carlos. El famoso Carlos era casado con Lady Diana, se acordarán ustedes, Diana Spencer, más conocida como Lady Di, que se mató en París, un accidente de carro con su novio, su amante, su enamorado, un personaje extraño también. ¿Qué les puedo decir de las monarquías? No sé mucho. Que actualmente en el mundo hay 29 monarquías que viven de grandes negocios que hacen, obviamente. Y me tomé la molestia un poco acá de informarme, porque es molesto hablar de esto, de los grandes monarcas. La reina Isabel no era la monarca más rica de Europa. Teníamos la monarquía de Luxemburgo, con el gran duque Enrique de Luxemburgo, que va número 1 en el ranking de la fortuna más grande que tienen estos monarcas. Después viene el principado, me cuesta pronunciarlo, Liechtenstein, ¿no? De Hans Adam II, que tiene una fortuna de 3.500 millones de euros. La de Luxemburgo un poquito más. Enrique tiene un poquito más de plata, tiene 4.000 millones, poquito más nada más. Después vienen los de Mónaco, acuérdense ustedes, el príncipe de Mónaco, ahora está Alberto ahí,
ellos están en el orden de los 1.000 millones de euros. Pero Isabel, que es la más pobre, entre comillas, porque eso es lo que dicen que tiene, pero tiene un montón de negocios en el mundo entero, ya tienen empresas, tiene aproximadamente 500 millones de euros. Muy querida, van a haber una serie de ceremonias, como el sepelio de hoy. Me parece que el sepelio es hoy, me van a disculpar, pero estoy con una alergia, porque acá en la casa parece que ha entrado la gripe. Estoy un poquito ronco, pero bueno, según la información, hay 29 monarquías. 29 monarquías en el mundo. La más grande, sin duda, en términos de expansión, es la del Reino Unido, porque tiene soberanía sobre 15 estados y tiene un poder enorme en el mundo entero, porque acá, a diferencia de, por ejemplo, de la monarquía española, que tiene el jovencito deportista, es una monarquía que también es bastante respetada y querida, donde está Felipe VI, que lo respetan como rey, empobrecida ya en términos económicos, de imagen también muy pobre, que se calcula su fortuna en 20 millones de euros. Suficiente para vivir, creo, ¿no? 20 millones de euros. Vive como rey, pero es el más caído de los reyes de Europa. Ahora, si nos vamos a competir con los jeques árabes, no hay nada que hacer, se quedan cortos. Los jeques árabes, el más rico de todos es el de Tailandia. El de Tailandia, este de acá tiene un nombre que, si me ayudan a pronunciarlo, tal vez me demoro un tiempo, ¿eh? Se llama Maha Vajira Longkorn. Este es el rey, este es de Tailandia. Tailandia es un país grande, cerca de 70 millones de habitantes. Y después vienen todos los jeques, estos que nosotros escuchamos, que se compran equipos de fútbol, ¿no? Que andan con sus turbantes, que llegan siempre a las finales de los mundiales y todo el mundo los mira. Esos son los de Brunei, los de Qatar, los de Marruecos y por ahí otros más, que son los más ricos del mundo. La fortuna del rey de Tailandia, este rey que pocos conocen, tiene 30.000 millones a 40.000 millones de euros, no se sabe su fortuna. Estos billonarios viven como reyes, realmente, en países que son relativamente complicados también, porque los reyes, si tú no veneras a un rey o le discutes al rey, te matan en una. Qatar también tiene su emir, su rey, su no sé qué, pero son de alguna manera todos absolutistas. Tienen algunos son absolutos, otros son constitucionales, así les llaman, y otros son electivos, parece que los eligen, pero los absolutos son los que heredan el trono para siempre, ¿no? Las diferentes familias, ¿no? Se van uniendo entre ellos, se casan entre ellos, un menjunje ahí medio extraño, y así potencian su riqueza y su poder. No pueden perder poder. Entonces tienes que entender que esta es una filosofía, esta es una cultura que atrae, sin duda, atrae. Se calcula que hoy día todas las televisoras del mundo van a estar con el sepelio de la reina. Eso no lo hace pues ni
perdónenme, ¿no? Ni la muerte de ningún mandatario en el mundo podría tener una sintonía como la que va a tener hoy día la BBC de Londres y la ramificación de los canales que admiran las monarquías. Entre ellos, en el Perú, la élite peruana admira la monarquía. En el Perú hay fortunas más grandes que la de la reina Isabel. Hay fortunas más grandes que se han hecho en estos últimos 30 años. Con el neoliberalismo se hicieron fortunas del lote de las de los reyes, ¿eh? No se crean, en este país hay reyes también. Entonces a mí las monarquías son un poco títulos, ¿no? Títulos que te dan cierto caché, como dicen, cierta imagen, pero a mí no me interesan, sinceramente. Me interesa porque un poco que la noticia está ahí, la manoseas un poco, la muerdes, la ves, qué ángulo le agarras, ¿no? Pero hay gente que desprecia las monarquías, ¿no? Pero hay gente que admira las monarquías porque tienen tradición, ¿no? Felipe, ¿no? Los Luises en Francia, pues. Los Luises en Francia, pues ahí el Luis, creo hasta que Luis 500, por decirte. Entonces tenías que Luis XV, pues era Pate Napoleón, cosas así, o el mío. Todo te lo mezclan, es toda una historia, casi, yo diría que la historia es escrita por ellos mismos, pues, porque si alguien escribía contra el rey, lo mataban, ¿no? Entonces hay que escribir bien, pero por ahí alguien después de años dice, por ejemplo, que la reina era aficionada a la ginebra, por ejemplo, tomaba como entonces se vende más el gin. ¿Por qué? Porque si la reina vivió tanto tomando gin, ginebra, quiere decir que la ginebra es buena. Entonces los negocios también están relacionados con toda esta suerte de marketing monárquico. Y el marketing monárquico funciona. Si acá viene una princesita cualquiera de cualquier reino, la princesita es atendida pues en Palacio de Gobierno, la princesita puede ser cualquiera, pero es princesita y tiene todo vamos a decir, el buen marketing, ¿no? Para que sea respetada y tratada de una manera muy especial. Eso se puede discutir mucho sobre la política y la monarquía. Por ejemplo, los nuevos caciques, los caciques latinoamericanos, bananeros, eran como reyes también, gobernaban generación tras generación. Tenemos a Franco, por ejemplo, que duró años en el gobierno. Somoza, en Nicaragua, duró años en el gobierno. Y otros tantos. El mismo presidente nicaragüense, Ortega, sigue en el poder. O sea, no es fácil decir cuál es la monarquía y cuál es la que, sin ser monarquía, se quedan como dictadores, que son muy parecidos a los monarcas, pero que caen mal los dictadores porque la palabra dictador suena muy fuerte. Monarquía suena mejor. Nos podríamos imaginar, por ejemplo, la monarquía de Nicolás Maduro, la monarquía de Fidel Castro. Podría haber sido una monarquía, debió cambiarse de título Fidel, el monarca Fidel Castro, ¿no? Pero no suena, ¿no? Tiene que ser un poco europea, un poco árabe, pero si eres cubano, no hay un rey cubano, pues, ¿no? El rey de la salsa puede ser cubano, digamos, ¿no? El rey del guaguancó, pero no el rey o reina, la mujer de Fidel, no sería dable. Pero en Europa son más permisivos. Y este rey Carlos III, por ejemplo, que era casado con Diana Spencer, más conocida como Lady Di, que se mató en París, acuérdense ustedes, tenía un amante que se llamaba
esta que está ahora, pues, ¿cómo se llama esta? Ya los nombres me olvido, son tantas que... Denme una mano, porque a veces apunto por acá. Camila Parker Bowles era la querida de Carlos. Entonces Diana lo ampalla, lo chapa, que le sacaba la vuelta, se molesta a Diana, y Diana comienza a tener sus romances ahí, medio solapados, que nadie podía revelar, hasta que, bueno, se mata en París con el novio, aduciendo ella también para salvar su imagen de que Carlos le sacaba la vuelta con todo el mundo, y Carlos en efecto no se casaba con nadie, y él es el nuevo rey del Reino Unido el día de hoy. ¿Ok? Carlos III, duque de Edimburgo, nació en el Palacio de Buckingham, tiene más o menos mi edad, un viejo, en cualquier momento estira la pata también, no tiene muy buena salud, le mete al trago, pero es una persona también respetada, querida, sin tener la imagen de su mamá. Es un hijo de mamá, digamos, ¿no? Yo les cuento esto de una manera coloquial, porque me cuesta hablar de una monarquía en estas épocas. Pero a los ingleses les encanta, los ingleses veneran a la reina. Esto va a ser 4 o 5 días de luto. Habrán países que van a asumir este luto como suyo, cuando los ingleses han sido los colonos más grandes del mundo, eran dueños del mundo en una época, y hasta ahora mantienen mucha supremacía sobre más de 20 países. Y estos son fuertes. Ahora la gente se pregunta de qué viven ellos. Nadie sabe. Alguien alguna vez, algún inglés conversando conmigo, un inglés conversando conmigo, profesor de un colegio que no revelo, cuando le pregunté que si la monarquía británica había perdido poder, dijo: sí, hemos perdido colonias, nos fuimos nosotros de la India, nos fuimos de Sudáfrica, nos fuimos de donde ya no nos querían, pero ¿qué hicimos? Dejamos nuestras empresas. O sea que se fueron, pero se quedaron con las más grandes empresas. Por ejemplo, la Shell es una de ellas. La Shell dicen que es holandesa, cambia de manos. Ustedes saben cómo son las empresas transnacionales, tú nunca sabes de quién son, pero son de alguien, y son de los hombres que algún día gobernaron esos países, los conquistaron, porque en el espíritu del inglés son conquistadores. Te cuento esta es una anécdota también. Un amigo mío se crió y estudió en Inglaterra, en una escuela en Inglaterra, y los ingleses, los británicos, tanto los escoceses como los galeses y también los irlandeses, les gusta mucho pelear. Para ellos pelear, emborracharse y pelear es un juego. Entonces el inglés es muy combativo, es muy recio, porque para ellos pelearse no es como para nosotros los latinos. Nosotros, cuando nos agarramos a golpes, si es que nos agarramos a golpes, hacemos amagues, ¿no? Pero no somos como como ellos, que son peleadores naturales, porque toda la vida han peleado. Desde que nacen les enseñan a pelear a estos en el colegio. Esto me contaba un amigo. Entonces tengo esas dos referencias, de mi amigo que estudió en Inglaterra y del inglés que era profesor de un colegio de acá, que una vez conversando conmigo me decía lo mismo, y un alemán que también me gusta conversar con los europeos para que me cuenten. Y Europa se está yendo al carajo. Ahora Europa entra en crisis, y con el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, la cosa se les complica. Los árabes, que son los más ricos del mundo hoy día, los Emiratos Árabes,
Brunei, tienes a Marruecos, Qatar, Dubái, son los más ricos que hay. Entonces hoy día la riqueza del mundo está concentrada en estas pocas manos y en otros empresarios que se han hecho dueños del mundo, la mayoría de ellos norteamericanos, algunos mexicanos, y ya en el ranking entran algunos peruanos también, entre los más ricos del mundo. ¿De qué viven los árabes? Los árabes viven del gas y del petróleo. Pero ahí está el jeque árabe que es el dueño de la pelota. Tú te metes con el jeque y te hacen el jaque mate. Entonces el jeque es el dueño del país donde opera su reinado. En los Emiratos Árabes se llaman emires y son muy fuertes también. El de Marruecos se llama Mohamed, no es Mohamed Ali, es Mohamed IV de Marruecos. No, este es el sexto Mohamed. Han habido antes 5 Mohamed más. El noveno más rico del mundo es Emir Sheikh Tamim Hamad Al Thani de Qatar. En su billetera ahorita tiene 2.500 millones de euros. No se queda atrás el príncipe Alberto de Mónaco, con 1.000 millones de euros. Pero este muchacho, ¿se acuerdan ustedes? Hijo de Grace Kelly y del otro señor, que pasó desapercibido. Está en Mónaco. Y si usted va a Mónaco, es porque tiene un príncipe. Porque si no hubiera príncipe en Mónaco, sería simplemente unos cuantos edificios, ¿no? El casino de Mónaco, donde yo estuve alguna vez, en ese casino. También estuve para ver el Grand Prix de Mónaco, que no llegué a verlo. Pero uno va a Mónaco para hacer turismo. Y uno va a Inglaterra también para hacer turismo. Entonces, si tú vas a Inglaterra, tienes que ir al Palacio de Buckingham, de todas maneras, y ellos viven de sus tradiciones históricas. Yo por eso lo respeto en ese término a los ingleses, que mantienen su tradición histórica de conquistadores, un pueblo guerrero, un pueblo duro, un pueblo que siempre ha estado peleando. Los escoceses y los ingleses no se llevaban. Antes eran pueblos, pues, y después se creó el Reino Unido. Se fortalecieron y han estado en constantes luchas y conquistas. Yo una vez fui a una isla de vacaciones, me acuerdo que fui a la isla Caimán de vacaciones, de esto hace 30 años, y en la isla Caimán eran ingleses, era una colonia inglesa. La isla Caimán acá nomás cerca, por Jamaica, por ahí queda. Entonces uno dice, los ingleses estaban en todos lados. Pero lo que a mí me llamó la atención fue cuando me enteré que eran dueños de las Malvinas, Argentina, las Islas Georgia, ahí en la parte sur del continente. Y que vino esta guerra con los argentinos. Los chilenos apoyaron mucho a los ingleses porque Chile es casi un bastión inglés. En cambio, Belaúnde le dio apoyo a Argentina, me acuerdo, los argentinos por eso nos quieren tanto, pero no quieren a los chilenos, porque la armada británica que fue a las Malvinas a matar a nuestros hermanos argentinos, recaló en los puertos chilenos para reabastecerse y tirar para adelante. Eso lo dice la historia. Tú sabes que la historia tienes que tomarla con pinzas. Por eso la única historia que yo avalo es la historia que yo he vivido. Mis 77 años son los que yo avalo de la historia que yo he vivido. No te puedo contar mis primeros 10 años porque no sabes más nada de lo que pasa en tu barrio, tu casa. Pero a partir de los 20 años, 18, ya en la universidad comencé a mirar la historia del Perú con otros ojos, y esa es la que yo te puedo contar, que es la que yo he vivido, no la que me han escrito.
porque yo vengo de un colegio norteamericano y la historia que yo escuché era distinta a la historia que escucharon otros en otro colegio que no era de norteamericanos. Entonces los curas de mi colegio eran todos norteamericanos. Tengo yo insumido una gran parte de la cultura norteamericana. Es cultural todo esto. Mi padre se educó en Estados Unidos, de niño, desde los 12 hasta los 16 años, en un internado en Nueva York. Entonces yo tengo algunas cosas insumidas de mi padre y otras de mi madre, que viene de una familia italiana y vasca. Entonces soy medio europeo, digamos, en términos de herencia sanguínea, decirlo de alguna manera, pero soy peruano a muerte, ¿no? Porque acá me parió mi madre, mi abuela estuvo acá también, mis dos abuelas, y ya fueron los ancestros anteriores que venían de Italia, del País Vasco y dicen que mi abuelo era de Francia, el padre de mi abuelo era de Francia, que llegó al Callao y mi abuelo se quedó en el Callao. Un poco la historia de los Belmont, o sea que no puedo ser yo tan incaico como quisiera, no. Soy más espartano, digamos. Soy más espartano de formación, del espíritu de lucha que mi padre me metió a mí de chico, como que eran los guerreros, los que no abandonaban, los que nacieron para pelear, para defender a Atenas, para defender a Grecia contra los persas. Todas esas historias que también no tienen que ver nada con la política, pero sí tienen que ver con la política, aunque no crean, porque es una forma de pensar. Es una forma de pensar que cada país tiene como cultura. Nosotros tenemos la cultura de la criollada. El peruano no se ahoga en ninguna de las aguas. Tú tiras a un peruano en un paracaídas en África, en Zimbabue, y el peruano sale adelante. No sé qué hace el peruano. No sé, se roba un camello, ¿no? Se chorea, no sé, a una princesa, ¿no? Se enamora. El peruano sale siempre. El peruano tiene la capacidad de resistencia que no la tiene ningún otro. Les digo eso, el peruano es una mezcla extraña, porque acá el que no tiene de inga tiene de mandinga. Yo tengo el pelo un poco ensortijado, porque por ahí mi abuelo, que era Belmont Marquesado, su padre seguramente se enamoró de una mujer de pelo crespo, se dice, de pelo crespo, ¿no? Entonces mi abuelo era Belmont Marquesado, o sea que en algún momento por ahí ha habido alguna negrería por ahí, me parece. En esa época no se casaban tampoco, después se casaban cuando ya tenían hijos, ¿no? Bueno, yo también hice lo mismo con mi segunda señora, tuve mis hijos y después me casé. Bueno, les cuento esto porque aquí ya nos ubicamos en el Perú. El Perú es más rico que muchos de estos países. Aquí no tenemos oficialmente ningún rey, pero la constitución peruana hecha por Fujimori le dio tanto poder al presidente que hoy día el presidente, cuando ejerce su poder, tiene tanto poder casi como un rey, porque Fujimori pretendió ser monarca, porque él viene de Japón. Acuérdense que en Japón hay un japonesito ahí que mete todas las pelotas al arco, Rohito. Entonces, como tenemos ya la idea del emperador japonés, Fujimori se sintió emperador. Lo dijo Marta Chávez, no te estoy inventando nada. Yo cuando te cuento la historia,
te la cuento de una manera coloquial porque no soy historiador, pero como he entrado a la cancha y los he visto jugar, casi te puedo garantizar que las pretensiones de Fujimori era vender el Perú, cosa que lo hizo, instalar el neoliberalismo que viene de Inglaterra, ojo, los ingleses dijeron, mira, nosotros ya no podemos ser conquistadores, llegar con nuestros barcos, ya no, esa etapa pasó, ya no podemos conquistar ni tener colonias de esa manera, vamos a tenerlas empresarialmente. Entonces los ingleses, que son muy inteligentes, los japoneses, que no son ningunos tontos tampoco, tienen su emperador en Japón, dijeron vamos a poner un emperador al frente, porque Japón nos está mirando. Si tú te vas nadando de aquí, sales de Chorrillos y te vas nadando, llegas a Japón, en línea recta, porque Japón está al otro lado del Pacífico. Ten en cuenta eso. Entonces los japoneses dijeron, nosotros tenemos una isla llena de agua, no tenemos tanta riqueza, pero sí tenemos gente inteligente, japoneses ambiciosos e inteligentes, vamos a tener nuestro negocio en Perú, vamos a poner un japonés en Perú. Y lo pusieron a Fujimori. En verdad yo te estoy contando la historia sin bronca, porque aquí la historia que yo te cuento es la historia que yo he vivido, ¿no? Y la historia que te estoy contando es lo que está pasando ahorita, en estos momentos. Yo no te cuento la historia de los Médicis, ni de los zares rusos, porque no los conozco. Pero aquí se instaló un emperador, aunque no lo crean. Fujimori era un emperador. Tuvo sus geishas, acuérdense ustedes, sus geishas, que eran las periodistas, y tuvo sus sobones, que eran los periodistas hombres. Por eso Fujimori duró 10, pero se quiso quedar 5 más, acuérdense, 15. Y si te quedas 15, te quedas para toda la vida, que era la idea de Marta Chávez, cambiar la Constitución para que la reelección fuera siempre podías reelegir. Entonces, de esa manera, Fujimori, ya con 15 años en el poder, dueño de los medios de comunicación, dueño de los medios de producción, socio de todas las empresas que vendió a precio huevo, donde siempre le dejaron unas acciones a ellos, Fujimori ya tenía el control económico de todo el país. Ese era el plan. Si me crees, apóyame con estrellas. Si no me crees, olvídate, no me sigas apoyando porque el programa no sirve. Este programa no te sirve. Pero yo te cuento esto para que tú tengas claro que cuando Fujimori hace la alianza con Montesinos era para quedarse para siempre. Y de esa manera, el gobierno fujimorista, que tiene adeptos y tiene seguidores, como la reina también los tiene, porque todos los dictadores han sido muy queridos en el Perú. Velasco, queridísimo por un sector de la izquierda radical. Muy querido Leguía, muy querido Odría, y tantos otros dictadores que hemos tenido, que no he conversado yo ya con mi abuelo para que me cuente, pero yo te estoy contando de los que yo más o menos he percibido, que los dictadores les gusta a la gente, los dictadores, porque los dictadores te lavan el cerebro. Son los reyes de la lavada de cerebro. Porque tú no le puedes discutir jamás a un rey, pues. Si es el hijo de Dios, déjate tonterías, ¿cómo le vas a discutir al hijo de Dios? El himno de los ingleses es God save the Queen. Dios salva a la reina. O sea que esta es una enviada de Dios. Ahora dicen, ya cambiaron el himno, ayer lo cambiaron. Ahora es God save the King. Dios salva al rey. Entonces todo esto yo te cuento de manera más o menos, no sé cómo lo puedes tomar, como un chiste. No es un chiste. Fidel Castro era un rey en Cuba. Reinó Cuba hasta su muerte, pero no era rey, era dictador.
porque suena mal un rey cubano, pues. Ves que lo identificas a los cubanos con la salsa, con el ritmo, ¿no? Con la música. Tú no te imaginas a un inglés bailando salsa, pues. Pero tampoco te imaginas a un cubano, ¿no? Con estos bucles que se ponen, estas pelucas blancas que se ponen los ingleses. Entonces cada uno tiene su cultura. Yo respeto mucho la cultura inglesa como respeto la cultura cubana, porque yo finalmente soy peruano y yo quiero que mi país nunca se preocupe de los otros. Por eso que te lo cuento de esta manera, porque de esta manera no ofendo ni temo, porque digo la verdad de lo que he visto. Artigas decía: con la verdad no ofendo ni temo. Yo no tengo la verdad, yo te digo lo que yo vi, que es mi verdad. Si a ti te gusta este programa, tú me apoyas con las estrellas, pues yo te estoy contando la historia contemporánea, real, con las implicancias que tiene el mundo en relación a los actos que ocurren en cualquier lugar del mundo que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania va a cambiar el mundo, porque los europeos van a sufrir con esa guerra, como nadie ha sufrido. Marlene Copes, gracias por estar ahí. Estados Unidos está sufriendo con el tema de que los árabes se han hecho dueños del petróleo del mundo y del gas. Pero yo me pregunto, ¿nosotros tenemos más gas que los árabes o menos? ¿O los árabes ya operan acá? ¿Cómo es posible que un presidente peruano entregue el gas para que nos lo revendan a nosotros después? ¿Por qué no somos como los árabes, que vendemos el gas a precio real? ¿O nosotros somos proveedores de las riquezas de estos países que tienen reyes, monarcas, príncipes, señores feudales? Y esto no es comunismo, lo que yo te hablo, esto es capitalismo puro. Yo te estoy hablando que los países, estos países, tienen una cultura tan grande, tan vasta, porque han sido conquistadores. Acá están metidos los ingleses. No es que creas que los ingleses se fueron de Sudáfrica o de la India. A los indios les dejaron su país, pero se quedaron con los negocios. En la India tú vas, el 90% de los negocios son de los ingleses y de los europeos. O sea que se van, pero se quedan. Esto es como Montesinos. Montesinos se fue, pero gobierna desde la cárcel. Y yo te lo he explicado, y mucha gente no cree. Pero si tú ves el libreto no es un libreto peruano, es un libreto de los fujimoristas. Pero no es que sean malas personas. Me pregunten que hable sobre la Convención del Mar. Bueno, te la cuento mañana, te lo cuento otro día, porque hoy día estoy pensando sobre Inglaterra, ¿no? Puede bajar la bolsa mañana, puede que Carlos meta la pata, puede que no les guste la mujer de Carlos, porque son muy sensibles los ingleses, también déjate de bromas, ¿eh? A la reina la respetaban porque la reina tenía 96 años, era recia, se iba donde le daba la gana. Había una guerra y ella estaba metida ahí, ella vista la guerra de Vietnam, la vio ella. Ella sabía lo que pasaba en Vietnam. Socia de Estados Unidos, o sea, cuando tú tocas a un inglés estás tocando a Estados Unidos, y cuando tocas a Estados Unidos estás tocando a los ingleses. O sea, los ingleses desde allá manejan el mundo todavía, déjate de bromas. Eso es importantísimo, saberlo. Hoy día más que los monarcas, los que gobiernan son los bancos. Algunos monarcas son dueños de los bancos. En Luxemburgo hay muy buenos bancos. En Brunei se llevó la plata Fujimori, ¿se acuerdan ustedes? Y de ahí se fue a Japón, se fue a Brunei. Claro, él renunció desde Brunei por fax. ¿Para qué fue a Brunei? A visitar al... ¿No?
fue a ver cómo estaba la plata y vamos para Japón. Entonces toda la plata de los grandes saqueadores de este país no está en el Perú, pues. Hay que ser un idiota para hacer, perdónenme, para hacer lo que hizo pues Pacheco, ¿no? Poner la plata en el water. Ese no sabía Pacheco. La plata tú de frente la mandas offshore a Luxemburgo, a Brunei, a Japón, a Panamá y ya te la licúan. Pero ¿qué hacen los que están aprendiendo a ser corruptos? Los corruptores, para que aprendas, te dan en efectivo la plata acá para que la metas al water y te caigas preso. Porque ellos allí te dan el anzuelo, picas el anzuelo y vienen los verdaderos saqueadores, que son los corruptores, los que quieren el poder. Acá quiero que sepas, hermano querido, que en las elecciones de este país muy pocos van por amor a la patria, ¿no? Van por los chicharrones, no es el amor al chancho, es el amor a los chicharrones. Y esto hay que tenerlo claro en política, hay que saber quién es quién, la prensa alternativa, la prensa nueva, la prensa libre, la prensa sana, que todavía no está infectada, la van a infectar en el tiempo. Pero si nos defendemos, si ponemos una actitud de periodismo en serio, ¿no? Yo creo que podemos cambiar este país y decir las cosas como son. No interpretar mis palabras literales, porque mis palabras no tienen literalidad. Yo no hago literatura. Yo lo que te cuento es lo que yo he vivido de una manera directa. He vivido en carne propia todo esto. A mí nadie me contó la historia, nadie me cuenta a mí cómo se maneja la Municipalidad de Lima, cómo se maneja el Congreso de la República, porque yo he estado en las dos canchas. He sido ejecutivo en el Congreso y he sido ejecutivo en la Municipalidad y he sido legislador en el Congreso, el Club de los 130. Este club, que se llama el Congreso de la República, quiere ser como los clubes ingleses, o sea, como los laboristas y los Tories y toda esta historia del poder en Europa. Allá es distinto porque piensan igual, acá pensamos distinto. Allá nadie piensa en saquear el Reino Unido para llevarse la plata al Perú. ¿Tú conoces algún inglés que saquee Inglaterra para venir acá al Perú? En el Perú no hay monarcas como en Inglaterra, hay monarcas a la criolla. Aquí el que llega al poder es un monarca, controla el poder judicial, controla la fiscalía, controla la contraloría, controla las instituciones del Estado, controla todo. Necesitamos gente honesta en política y así algún día seremos como los ingleses en su cultura, como los árabes tal vez en la suya, o sea, 10 mujeres cada uno, no estaría mal, eso dirían algunos, ¿no? Y hinchas del fútbol, porque lo que están haciendo los jeques, que ya no saben qué hacer con su plata, es comprarse equipos británicos. Entonces ahí te das cuenta tú dónde guardan la plata los jeques. La guardan en Inglaterra, seguro, o en cualquiera de sus colonias. Ahí está la plata de los jeques árabes. Los jeques todavía no han llegado acá, pero van a llegar pronto. Y en Argentina hace tiempo que están los ingleses comprándose la Patagonia, porque la Patagonia mira para atrás y está las Malvinas al costado. Entonces los ingleses están comprando toda la Patagonia junto con otros inversionistas norteamericanos que se están haciendo dueños de la Patagonia argentina. Y esto no es nuevo, esto data de hace 30 años que empezaron a comprarse la Patagonia. Te he narrado esto para que te ubiques de que estamos en una isla nosotros. Una isla que tiene todo para ser ricos y somos pobres. Y te tienes que preguntar por qué somos pobres. Y la respuesta es muy fácil. Porque la corrupción, la impunidad y la mala memoria
son las 3 armas para suicidarnos como país. Dejaremos de ser un país para ser un territorio habitado, simplemente. Algún día nos querrán quitar el himno. Ya lo cambiaron, pero algún día querrán quitárnoslos. Y ponernos un himno globalizado, para que todos cantemos dentro de 50 años un himno globalizado. Esta locura que tú puedes decir, Ricardo, si ha fumado esto que fumaba el marihuanero del Congreso, que reveló que él fumaba marihuana ahí en el Congreso para sentirse bien, tú dirás eso, pero no, te estoy diciendo que cuando yo era chico, alguien decía, este mundo se va a acabar el día que Estados Unidos tenga un negro de presidente, en la Casa Blanca. Fíjate qué curioso, en la Casa Blanca un negro de presidente, ese día se termina el mundo. Y otro decía, y el día que tengamos un papa argentino. Tuvimos un papa argentino, tuvimos un presidente de raza negra en los Estados Unidos, un afroamericano, como dicen ellos con todo respeto, porque ahora hay que cuidarse con las palabras, porque antes tú decías negro y no pasaba nada, ahora tú tienes que decir afroamericano para que no te cierren las redes sociales. Entonces hay una especie de falsedad genérica, ¿ya?, donde nos hemos vuelto muy hipócritas, porque hasta las palabras nos las han cambiado para irnos globalizando y que todos tengamos un mismo idioma. Antes tú te encontrabas con un negro y decías, negro, ¿cómo estás, hermano? Ahora el negro es ofensivo. Bueno, todas estas cosas dichas así como en desorden, arriban a un lugar que es el Perú. El Perú es el país del desorden. El país, el día que tenga orden, que tengamos respeto a las leyes, respeto a la justicia, con jueces probos, honestos, que tengamos fiscales que no sean fiscales para unos y amigos para otros, donde no saqueemos el país, más bien invirtamos en nuestras propias industrias. Este país será una potencia. Recuérdate lo que te dijo Ricardo Belmont un día después que murió la reina. Ok. Vive el rey. Pelé. Nada más. Muchas gracias. Hasta en cualquier momento.